Europa, Israel, Australia y Nueva Zelanda, con la coordinación de IARC, y se recogieron 5.700 casos de cáncer de cerebro, que son realmente impresionantes, y ahora ya Susana presentó el resultado, pero de una manera que podría ser equivocada, de ser fuente de preocupación, que realmente es lo que se lee en el comunicado de la IARC. Hoy día, desafortunadamente, solo tenemos un comunicado muy corto. Estamos esperando a la monografía de la IARC, a la explicación de por qué esta clasificación como posiblemente cancerígeno. Y en mi opinión, el hecho que después de un año y medio, también todavía estamos esperando esto, indica una dificultad realmente explicarlo. Los datos, como ahora voy a comentar. Y Susana indicó que los datos indican un aumento del 40% de glioma, que es la forma más agresiva y más peligrosa de cáncer de cerebro en los usuarios de más de 10 años. Solo al leer esto, claro que tenemos motivos para preocuparnos muchísimo, es 40% en los usuarios de largo plazo. Pero eso es un dato muy parcial, y una vez más, los periodistas extrapolaron de un contexto mucho más amplio. Y entonces vamos un poco a discutir y presentar. Esos son los resultados del estudio Interphone, que analizó el uso del teléfono móvil con diferentes criterios para la evaluación de la exposición. Tenemos que tener en cuenta que, como ya lo comenté, este estudio a priori sufre de una limitación importante. No se basa y no se puede basar, por motivos que no tengo el tiempo de explicar, sobre una evaluación objetiva de la exposición, sino sobre la declaración de lo que cuando refirieron los usuarios sobre su uso de teléfono. Y ustedes pueden comprender la dificultad de responder a la cuestión: ¿cuánto usaba usted de su teléfono celular 1, 2, 3, 10 años? Hace 10 años atrás, con todo el cambio de tecnología que se usa, el cambio de los gastos, ¿no? de tarifa, etc. Y entonces, tenemos una limitación, lo que se llama una distorsión de memoria, que ya se comentó real. Esa se conocía, pero si ahora examinamos los resultados con referencia al número total de llamadas de conversación, que es el dato más fácil a recordar, siempre muy difícil, siempre poco creíble, pero tenemos motivos, estudios comparativos que indican que es mucho más creíble que otros indicadores de la exposición. Ustedes ven lo que se llama el riesgo relativo, se comenta de sí mismo. El riesgo relativo, como dato relativo, indica cuánto riesgan más los usuarios comparados con los usuarios. Para simplificar, un riesgo relativo de 2 significa que los usuarios tienen un riesgo de 2 veces más, 100% más que los usuarios, y un riesgo relativo de 1.4 indica exactamente el 40% Bueno, si vemos este análisis, ustedes ven que no solo tenemos un aumento de riesgo de los usuarios, sino, paradoxalmente, los riesgos son siempre por abajo de 1. Si se ven realmente sin criterio, se podría concluir que el uso del teléfono celular reduce el riesgo de cáncer, porque tenemos un riesgo por abajo de 1, en muchos casos es, como se dice, es estadísticamente significativo, lo que significa que tiene una credibilidad importante. Ese es uno de los datos más importantes. Pero si consideramos una imagen más compleja, donde se pregunta a los usuarios no solo cuántas llamadas
efectuaban en el pasado, sino también cuál era la duración de cada típica, de promedio de las conversaciones, y se multiplican los dos, se obtiene el tiempo cumulativo, el tiempo global de uso. Y aquí tenemos el dato que impresionó. Si ve, solo tenemos el mismo marco general, riesgos por abajo de 1, y solo en el punto final tenemos ese aumento del 40% de glioma, 15% de meningioma. ¿Cuál es la credibilidad de ese dato? Ese es el problema. Y claro que si se introduce otra pregunta, más difícil que la primera, la incertidumbre, la credibilidad, la confianza en la respuesta disminuye. ¿Cuánto es creíble que una persona puede recordar correctamente? ¿Cuántas llamadas y cuánto tiempo? Bueno, tenemos datos en esto que nunca se comentan en los periódicos. En este grupo de público, que me parece ser más o menos 100 personas, hay 12 personas que declararon un uso del teléfono celular en promedio en el rango de 10 años de más de 12 horas por día. ¿Cuánto es creíble este dato? En general, y más si consideramos que 10 años atrás, de lo menos en Italia y en Europa, el uso del teléfono celular era extremadamente caro. Entonces, eso indica. Y lo que también tenemos que considerar es que esas personas, 10 personas, solo eran casos, solo personas con cáncer de cerebro. Ningún control, nadie que no era usuario del teléfono celular, que no se encontró con cáncer. Eso que indica exactamente como está Susana, que muy probablemente hay una distorsión de memoria que es debida al saber que esta gente sabe que tiene un tumor, se interrogó. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido la causa? Y si alguien lo interroga, ¿usted usa el teléfono celular? Esto es el motivo. Y eso es absolutamente creíble. Eso realmente pasó. Eso, una vez más, no significa ignorar ese dato, ridiculizarlo, pero significa tenerlo en cuenta racionalmente, científicamente y presentarlo correctamente. E indica cuánto tenemos que ser realmente cuidadosos en la evaluación científica. El científico tiene que ser escéptico realmente en la aceptación de sus datos. Y eso explica también por qué la Organización Mundial de Salud, por qué la CNIP no consideran, a pesar de ese resultado, que el estudio Interphone realmente indica un aumento de cáncer. Y esta conclusión también está reforzada el resultado de otro estudio importante, que es un estudio de cohorte que se efectuó en Dinamarca, donde ese es un tipo de estudio diferente, donde se comparan en los casos de cáncer en todos los usuarios de teléfono móvil en Dinamarca, 340.000 personas, con la población general. Entonces pueden ver aquí los resultados que no indican el riesgo es básicamente uno. Exactamente, la distribución de casos es es la misma en los usuarios y no usuarios. Esos datos son datos pero sufren de una limitación más. Los estudios epidemiológicos solo miran al pasado y generalmente un pasado bastante lejos. Hoy se considera, si vemos el estudio Interphone, lo que la gente, los activistas, dice, bueno, esto que vemos a la derecha tiene su importancia porque podría ser solo el inicio de la historia, y si realmente ese dato es real, ahora estamos ya dentro de 5 años, 10 años, eso será una explosión, porque eso es un incremento exponencial. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el estudio de Interphone salió en el 2010. Pero los datos globales se recogieron en Ginebra
vivió en Nueva York en el 2005.